Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Andrés, Carla, Magnolia, hola Eduardo, hola Johnny, bienvenidos a esta charla. Hoy vamos a hablar acerca de la mesa del pan de la presencia. Como en los que pueda hacerlo, voy a colocar un pequeño video ilustrativo. Ya les he dicho que no son míos los videos, de manera que las versiones de los textos, ¿no es cierto? Las versiones del texto bíblico son de otras versiones que no son las nuestras, ¿no es cierto? Así que cambien mentalmente los nombres o las palabras que estén equivocadas. Vamos a mirar ese video, que es solamente para darnos una idea de la forma que puede haber llegado a tener, ya que tenemos dos formatos diferentes, como el que vamos a ver en el video o como el que está en la imagen de fondo justamente en este momento. Harás una mesa de madera de acacia, de 88 centímetros de largo, por 44 de ancho y 66 de alto. Cúbrela de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 8 centímetros de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, y los pondrás en las 4 esquinas de las patas. Estos anillos servirán de soporte de las varas que llevan la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Harás también de oro fino sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Esa es más o menos, hay como pueden ver, hay dos formatos que lo podemos encontrar en internet. No tiene mayor importancia en sí, porque nosotros no estamos buscando hacer reproducciones para maquetas. Hola Maribel, hola Gaby, bienvenidos. Entonces vamos a empezar con este tema. En Shemot 25, del 23 al 30 dice: harás una mesa de madera de acacia de 1 metro de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Enchápala en oro puro y hazle una moldura alrededor. Hazle alrededor un borde de 1 palmo de ancho. Hazle una moldura de oro alrededor del borde. Haz 4 argollas de oro para ella y fija las argollas en las 4 esquinas de las 4 patas. Las argollas estarán junto al borde como agarraderas para las varas de cargar la mesa. Haz las varas de madera de acacia y enchápalas en oro. Con ellas se cargará la mesa. Hazle tazones, cucharones, jarras y tazas para ofrecer las libaciones. Hazlas de oro puro, y sobre la mesa pondrás los panes de la presentación para que estén siempre ante mí. En Vayikra amplía: tomarás harina selecta y hornearás con ella 12 hogazas, 2 décimos de medida por cada hogaza. Ponlas en la mesa pura delante de agua en 2 filas, 6 por fila. Con cada fila pondrás incienso puro, lo cual será una ofrenda representativa por el pan, como ofrenda encendida a Yahweh. Él las acomodará delante de Yahweh regularmente cada día de Shabbat. Es un compromiso perpetuo de parte de los israelitas. Pertenecerán a Aarón y a sus hijos, quienes las comerán en el precinto sagrado, porque son de él como cosas santísimas de las ofrendas encendidas de Yahweh, una asignación perpetua. Así que en este mensaje llegamos al segundo mueble del tabernáculo, que es la mesa del pan de la presencia. La secuencia en la cual se revela el mobiliario del tabernáculo es muy significativa. Si el primer mueble que se revela no es el tabernáculo en sí, sino el arca del testimonio. Sin el arca no podemos tener el tabernáculo, porque es el punto central, como ya lo vimos. Esto indica que si no tenemos a Mashiach como la corporificación de Elohim, no podemos tener el agrandamiento de Mashiach, el cual es la congregación, que es su cuerpo. Por lo tanto, es significativo que en el relato de Shemot, Elohim habla del arca del testimonio antes de revelar otros detalles acerca de él mismo, ¿no es cierto? La centralidad es siempre y en todo Yahshua. En el atrio se encontraban el altar de bronce, el lavacro,
la fuente de bronce, ¿no es cierto? En el lugar santo, la mesa del pan de la presencia, el candelero y el altar de incienso. Y en el lugar santísimo, el arca del testimonio. La revelación de Elohim empieza con el arca, pero no es ahí donde empieza nuestra experiencia. Por el contrario, nuestra experiencia empieza en el altar del atrio, ¿no es cierto? Después de experimentar el altar con el lavacro, o sea, de haber recibido el sacrificio de Mashiach y ser bautizados, purificados, podemos entrar recién ahí en el tabernáculo, llegar a la mesa, al candelero, al lugar santo, ¿no es cierto?, al altar de oro. Solamente entonces podemos entrar finalmente al lugar santísimo y permanecer delante del arca para reunirnos con Elohim basándonos en la sangre redentora rociada sobre la cubierta propiciatoria. Entonces podemos hablar con él, tener comunión, recibir sus instrucciones. Por lo tanto, la secuencia del mobiliario, según la experiencia, desde el altar de bronce hasta el arca, es diferente de la secuencia según la revelación. ¿Sí? Acá vemos los dos caminos, Yahweh viniendo hacia nosotros, el camino de la revelación de dentro hacia afuera, ¿no es cierto? Y nosotros yendo hacia Él, desde afuera hacia adentro. Nosotros estábamos afuera, por eso debemos ser ingresados, y para eso Yeshua fue a buscarnos. Según la revelación de Elohim, el primer aspecto del tabernáculo revelado a Moshe era el arca del testimonio, un tipo de Mashiach como la corporificación de Elohim. Por ser esa corporificación, Mashiach es su testimonio, como ya estudiamos. Mashiach no solo habla por Elohim, no es simplemente un enviado, un mensajero. Él habla a Elohim, Él es la palabra, Él es Elohim mismo, Él lo expresa por completo. Toda la divinidad en su plenitud estaba en Él. Mashiach, entonces, como corporificación de Elohim, es tipificado por el testimonio dentro del arca, y Mashiach, como la expresión de Elohim, es tipificado por la cornisa de oro, que era la corona, recuerden que representa la gloria. Primero, Elohim es corporificado, en Mashiach, y después es expresado desde su interior. Este no es el Elohim escondido. Acá yo no lo vemos como un Elohim escondido, un misterio. Este es el Elohim expresado, revelado, manifestado. Mashiach mismo es el Elohim en revelación. En Mashiach, entonces Yahweh es corporificado y expresado plenamente. Cuando este Mashiach es agrandado, tenemos la congregación, ¿sí? La congregación es el cuerpo de Mashiach, es su agrandamiento, ¿sí? Y es tipificada por el tabernáculo como agrandamiento del arca. Que hay muchas simbologías dentro de todas estas cosas que Yahweh nos dio para pintarnos, y no es simplemente un único ritual, un único simbolismo. Es muy rico en simbolismo, como todas las cosas que Abba nos ha estado mostrando. Tiene capas, por así decir. Vamos a estudiar todas las partes de a poco. En primer lugar, esta mesa, ¿no es cierto? Tenemos una mesa que representa a Mashiach como la comida para los sacerdotes de Yahweh. Según la secuencia de la revelación, después del arca del testimonio tenemos la mesa del pan de la presencia. El arca sirve para el testimonio de Elohim, nos muestra el modelo según el cual tenemos que ir siendo conformados, ¿no es cierto? Ahora bien, eso está dentro del lugar santísimo. En el lugar santo tenemos varios muebles, el primero de los cuales es la mesa de los panes. Todos estos muebles representan diferentes aspectos de Mashiach para nuestro crecimiento, desarrollo y nutrición. O sea, saliendo del lugar santísimo, entramos en el lugar en el cual nos preparamos verdaderamente en crecimiento, en toda nutrición, en toda oración, en todas las cosas que vamos a ver que están siendo representadas ahí, para poder ingresar verdaderamente en el lugar santísimo. De esta manera aquí nos desarrollamos más y más ese modelo de nuestro nuevo hombre que hemos recibido. Yahweh no necesita darnos su testimonio, sino que nosotros necesitamos ser nutridos e iluminados por la menorá, ¿no es cierto? Para poder estar en comunión, ser amén con nuestro Padre, que es la mesa del incienso. Estas tres cosas, estos tres símbolos de diferentes aspectos de Yahshua nos califican para poder entrar finalmente en el lugar santísimo. Ahí sí conseguimos adquirir el testimonio y llevarlo. Necesitamos incorporar estos tres elementos en nosotros para poder acceder a la presencia de Yahweh. Hoy nos vamos a ocupar de la primera, ¿no es cierto? La mesa de los panes. Sin nutrición tendríamos hambre y finalmente moriríamos espiritualmente hablando, ¿no es cierto? No solo físicamente, sino también espiritualmente. Hola Mili, bienvenida.
Tenemos que considerar la relación entre el arca y la mesa desde el punto de vista de nuestra experiencia. Sabemos por experiencia que cuando nos reunimos con Elohim sobre Mashiach, como la cubierta propiciatoria, disfrutando de la comunión de Elohim, escuchando sus palabras, estamos en su presencia, ¿no es cierto? Pero antes tenemos que haber pasado por la menorá, la mesa de incienso y la mesa de los panes. Cuando finalmente hemos sido alimentados, nutridos y conformados a la imagen del testimonio del Padre, podemos entrar en su presencia. Los que no tienen mucha experiencia en vida, o sea, que los que se la pasan leyendo y nada más, pero no ponen en práctica ni viven esa realidad espiritual, no van a poder entender muy bien de lo que estamos hablando. Todos los muebles de Elohel Moed simbolizan aspectos de Yahshua que están ahí para que nosotros los disfrutemos. Hasta cierto punto ahí lo comprenden y lo entienden, y muchos han realizado estudios acerca de todas estas cosas y cómo simbolizan a Mashiach, pero no sale de la comprensión mental, que es la comprensión de la carne, nada más. En verdad, muy pocos lo disfrutan en el Ruach, en una expresión de vida completa. Muy pocos se mezclan con él. No están realmente estas cosas ahí, estos muebles, para una contemplación estática, sino para nuestro consumo y disfrute, para el bienestar de los sacerdotes, que en aquel momento simbolizaban a todos los que serían salvos, ¿no es cierto? A todos los que serían salvos y santificados, preparándose, porque el sacerdocio tiene toda una vida de preparación verdaderamente, ¿sí? Entonces están para darnos el crecimiento que nutre y edifica. Así como los 70 ancianos se sentaron delante del trono y comieron y bebieron en la presencia de Yahweh, así también nosotros lo hacemos en nuestro tabernáculo interior, pero mucho más en el Ohel Moed corporativo. Cada uno de los hermanos es como que lleva un pan y lo coloca, ¿no es cierto?, en la mesa corporativa, y de esa manera todos juntos partimos el pan y compartimos la mesa corporativamente. Así que ahí es donde realizamos un verdadero banquete. Todo esto es la experiencia de Yahshua, del Mashiach, que es la corporificación y la expresión de Elohim, como su testimonio, que llega a ser tanto la mesa como la comida que nos nutre. Como podemos ver, todas estas cosas no son andar inventando hostias o panes mismos, o discutir si el vino tiene que ser fermentado o no, porque todas estas cosas son compartir el Mashiach espiritual que está en el interior de cada uno de nosotros, tanto el pan como el vino que tenemos dentro. Shemot 25 no dice nada acerca de los sacerdotes, no obstante los sacerdotes eran los únicos calificados, o sea, no está mencionado, pero queda implícito porque no había otro calificado para entrar en el lugar santo, ¿sí? Los que no eran sacerdotes no podían entrar en la parte interna del tabernáculo una vez que hubiera sido terminado de montar. Los levitas, por ejemplo, no eran sacerdotes y solo podían acceder hasta el atrio. Ellos podían montar todo y desmontar todo, ciertamente, en ese momento tenían ese permiso, pero solamente en ese momento y con sumas precauciones también. En el único momento, ¿no es cierto?, era ese. Entonces, es significativo entonces ver que esta mesa no estaba puesta en el atrio, entonces estaba en el tabernáculo, o sea que estaba siendo limitada, por así decir, limitado su acceso. Todos los que comieron del pan exhibido en la mesa eran sacerdotes en todo momento. Por esta razón la mesa significa que Mashiach es un festín para los sacerdotes de Elohim. Recordemos que si nosotros estamos en el camino, nosotros somos esos sacerdotes. Cada creyente en Mashiach es un sacerdote, ¿no es cierto? Pero no todos se comportan como tal. Esto es un hecho espiritual en el cual nosotros somos colocados en esa posición celestial, ¿no es cierto? Que como dicen las escrituras, somos colocados en ciertas posiciones celestiales. Hola Sandra, hola Jorge, hola Fabián, shalom. Entonces somos colocados en esas posiciones celestiales. El problema es lo que hacemos nosotros con esa posición. Si no hacemos nada, no pasa nada, simple y sencillamente, y nadie va a ver nada, muchos ni siquiera creen que realmente estén siendo sacerdotes, sobre todo por la forma en que se conducen. Así que los que no eran sacerdotes no podían entrar en esa parte interna, ¿no es cierto? Vamos a establecer esta separación. Debido a la situación degradada de hoy, muchos creyentes realmente no viven como sacerdotes, por lo tanto no pueden entrar en el lugar santo, no están calificados para entrar, no
no se han limpiado nuevamente, ¿no es cierto? Como dijo Mashiach, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, pero necesitan lavarse los pies, ¿no es cierto? Lavarse los pies implica un simbolismo de cómo nos continuamos corrompiendo nuestra conexión con el mundo, ¿sí? Entonces, la razón por la cual estas personas justamente no viven como sacerdotes es que no están en el tabernáculo. Es un círculo vicioso. Si nacimos de nuevo y nacimos para ser sacerdotes, no podemos ir a vivir como cuidadores de chanchos, que es lo que la mayoría está haciendo. Muchos se quedan en el atrio y otros se van, piden la herencia y se van, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de los creyentes contemporáneos viven como sacerdotes en el lugar santo? Como sacerdotes, realmente, ¿sí? Tenemos que reconocer que el porcentaje es lamentablemente muy bajo. La mayoría de los creyentes consideran que las migajas que le tiran ahí a Yahweh son más que suficientes. Lo adoran de a ratos, medio obligados y de la forma que se les ocurre, no como Él ha establecido. Ni siquiera se dignan leer las escrituras por sí mismos para ver si están haciendo lo correcto o no. Siempre están pidiendo la opinión de otros y siguiendo lo que otros dicen o piensan. Y si siempre lo han hecho así, ¿no es cierto? Aunque la nube se levante y se vaya, ellos van a seguir así. Esa es la cosa, porque siempre les ha funcionado, aseguran. Tienen esas frases, ¿no es cierto? Yo siempre lo hice de esa manera y a mí él me quiere, él me escucha, él me responde, ¿no es cierto? Cosas así. Es lamentable, pero la mayoría de los que se consideran a sí mismos reyes y sacerdotes están todos en el atrio o completamente afuera y no se dan cuenta. Pero bueno, en fin, gloria al Padre. Él está levantando a sus vencedores, aquellos que sí lo disfrutan, entrando en todo el Ojel Moed, en todas sus partes. Entonces, al considerar el cuadro del tabernáculo y del atrio, podemos ver la verdadera situación entre los creyentes contemporáneos. Cuando hablamos de la mesa del lugar santo, no estamos hablando de los creyentes en el atrio, ni de los que ni siquiera ingresaron a estar allá afuera en el desierto. Por el contrario, estamos hablando de los que ya entraron en el tabernáculo y se están moviendo verdaderamente y desde allí les sirven a Elohim como sus sacerdotes. Esta categoría de creyentes recibe a Mashiach como la mesa del festín. Pero cuidado también, ¿no es cierto? Porque sabemos que se puede ser sacerdotes, inclusive hijos de un sumo sacerdote, y intentar ingresar fuego extraño. De manera que no hay nada que nos de salvaguarde ni el nacimiento, ni la sangre, ni supuestos pactos, ni ninguna de esas cosas, circuncisiones ni nada, si nosotros vamos a transgredir el pacto justamente y vamos a cometer transgresiones, vamos a caer verdaderamente de esa gracia. Hola, Teo. Entonces, la experiencia de festejar con el pan de la presencia es muy distinta de comer el maná, ¿no es cierto? Esto lo tenemos que ver. El pan de la presencia estaba en el lugar santo, pero el maná estaba allá afuera en el desierto, ¿no es cierto? Estaba fuera del atrio inclusive del tabernáculo. Cuando algunos creyentes escuchan que la mesa representa a Mashiach como un festín para los sacerdotes de Elohim, ellos van a decir que ellos disfrutan cada día Elohim como su maná. Es cierto que muchos creyentes disfrutan efectivamente del maná, no vamos a negarlo, eso es una realidad. No obstante, este deleite está en el desierto, insistimos, ¿sí? Ni siquiera está en el atrio. Eso es el pueblo en general, por así decir, pero no son los sacerdotes. Entonces, vamos a decir cuál es la postura. Soy sacerdote, pero me voy de joda con el pueblo. ¿Cómo es la cosa? No se puede estar en dos lugares, no se puede servir a dos señores, ¿no es cierto? Si soy sacerdote, tengo que vivir limpio, puro, separado, como era la vida de los sacerdotes, ¿no es cierto? De los dignos por lo menos. En este mensaje no estamos hablando del maná, pero siempre se lo compara, por eso establecemos esta diferencia. Vamos a hablar de la mesa del pan de la presencia. Y es importante ver esta distinción porque este asunto de dónde recibimos este alimento es básico, es bastante importante la diferencia. Otra diferencia más justamente entre el pan de la presencia y el maná es que el maná tipifica a Mashiach como la provisión de vida cotidiana, verdaderamente.
exactamente. Pero la mesa representa a Mashiach como la provisión semanal. ¿No es cierto? Porque se cambiaban los panes a cada Shabbat. Esto representa la comunión de la novia entre los hermanos que son mezclados en Yeshua, con Yeshua. Según Vayikra 24, se colocaban estos panes frescos sobre la mesa una vez por semana. Por lo tanto, la mesa representa la provisión semanal. La provisión cotidiana del maná nos permite vivir, nos permite sobrevivir día a día. ¿Sí? El semanal de la mesa no solo nos permite vivir, sino también servir a Elohim. Nos permite crecer mucho más espiritualmente, nos permite crecer también congregacionalmente. Nos suministra para que tengamos una vida de servicio. ¿Y si para qué vamos a tener una vida de servicio si estamos siempre solos y separados? Evidentemente no se puede servir a nadie de esa manera. Por lo tanto, tenemos un suministro cotidiano para vivir y también uno semanal para servir. Los creyentes que se alimentan solamente del maná tienen que entender que esto es distinto, pero muy distinto, de disfrutar a Mashiach como la provisión semanal para servir a Elohim como sacerdotes en su tabernáculo, y que lo digan los que lo experimentan cada semana. Esto implica el ciclo de 7 días y implica el Shabbat también, ¿no es cierto? El séptimo día. Mashiach no es solamente el maná para el pueblo de Elohim de una manera general, bondadosa y muy misericordiosa para cuando apenas estamos saliendo de Egipto, sino que es también una mesa en particular para los sacerdotes de Elohim, que son aquellas personas que han decidido consagrarse plenamente a la vida, al servicio de Yahweh, a través de haberse negado a seguir los errores de sus hermanos y familiares, que eso lo vamos a estudiar en breve, ¿no es cierto?, cuando lo del becerro de oro. Mashiach, entonces, es nuestro maná, cosa que vimos en los capítulos 23 y 24 de esta serie, mientras andamos en el desierto. El problema es que la mayoría pretende seguir toda la vida andando en el desierto. Todos fuimos llamados y sacados del mundo y realizamos nuestro camino rumbo a la tierra prometida. Nosotros tenemos que llegar a la tierra prometida porque la gente no quiere entrar ni a palos. Tenemos que cruzar el desierto, perfecto. Pero tanto el desierto como la tierra prometida sabemos que representan la santificación, ese camino de limpieza. Muchos creyentes piensan que la tierra prometida es un Edén, ¿no es cierto? Pero las escrituras nos cuentan acerca de todas las batallas que debían realizar los israelitas para poder conquistar la tierra. Entonces, si en el Edén yo tengo que salir a conquistar la tierra, luchar contra gigantes, luchar contra los paganos y los idólatras, luchar contra esto y lo otro, no parece muy edénica la escena, ¿no es cierto? Entonces, no es el concepto humano el que debe prevalecer, sino el que Yahweh dicta. Entonces, la tendencia humana a la pereza, verdaderamente a la comodidad, hace que la mayoría considere que pueden sentarse a descansar en cualquier parte. En donde encuentran un lugar, se sientan y dicen, bueno, acá me quedo. Cuando avanzamos en nuestro camino de santificación, vamos levantando nuestro tabernáculo interior, que es hecho a medida, ¿no es cierto?, imagen y semejanza de Mashiach. ¿Por qué es hecho imagen y semejanza de Mashiach? Porque nosotros recibimos en nuestro nuevo cuerpo ese tabernáculo modelo, ¿no es cierto?, que es el de Mashiach. Y nos vamos constituyendo en verdaderos sacerdotes. Vamos saliendo de ser sacerdotes paganos y nos vamos convirtiendo en sacerdotes del único Elohim vivo, ¿sí? Entonces ahí tenemos el derecho y el placer, el gran gozo de comer del pan del cielo de una forma mucho más sólida, mucho más nutritiva. Ya no hablamos del maná, sino del grano de trigo. Acá estamos hablando de pan. Pero este alimento sólido ya no es un pan, son 12. Y esto representa a todas las tribus, a todo el pueblo. Es la representación de las 12 tribus, ¿no es cierto?, que es llevado a la presencia de Yahweh a través de los sacerdotes. Acá tenemos la representación del cuerpo de Mashiach y su multiplicación. El grano de trigo, que cayó por tierra, dio mucho fruto y se multiplicó. Los 12 panes representaban a los millones que estaban del pueblo, que estaban alrededor, ¿no es cierto?, del tabernáculo acampando, aunque no todos estaban calificados para entrar en su presencia, como ya vimos, ¿no es cierto? Hola, Nico. Bienvenido. Como dijimos, los levitas no eran sacerdotes y formaban
formaban parte de la tribu de Leví, pero no eran sacerdotes. Ellos servían en el tabernáculo, montándolo, desmontándolo y cargando con sus partes de la forma que Yahweh había determinado, pero no entraban en él para ministrar a Yahweh. Solo los sacerdotes de la familia de Aarón podían comer esos 12 panes, solamente ellos. Hoy también tenemos al pueblo allá afuera en el desierto, ¿no es cierto?, en el mundo, haciendo lo que quieren, inclusive rebeliones contra Yahweh, ¿no es cierto? Después tenemos a los levitas en el atrio, un pueblo separado y más dedicado a las cosas del Altísimo, pero que todavía no se preocupan por tener mayor comunión con Yahshua. Están ahí y se contentan, ¿no?, con estar ahí. Ellos permanecen fuera, cargan con sus cosas, trabajan en la obra, ¿sí? En general están convencidos de que eso es más que suficiente, ¿no es cierto? Que lo que más pueden hacer, normalmente usan muchas excusas en el sentido de inferiorizarse a sí mismo para no tener que comprometerse más, ¿no es cierto? No se dan cuenta que están diciendo que él no los está capacitando, pero es una forma de defensa, ¿no es cierto?, para no hacer más de lo que están haciendo. A pesar de todo, son mejores que los otros en el sentido de que están haciendo de cualquier manera, pero por ese motivo todavía están en el atrio y no entran en el lugar santo. Ahí hay una diferencia. Y el cuerpo de Mashiach realmente no es un edificio estático, es una edificación viva. Y ese es un punto muy importante que muchos no consiguen ver. Están hechas de piedras vivas que crecen y avanzan, ¿sí? Y están capacitándose día tras día para entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo, tanto en el interior como en el corporativo, cuando nos juntamos entre todos y podemos compartir de esas cosas que hemos estado nutriéndonos. Si afirman que hoy son sacerdotes, ¿por qué no salen del atrio? ¿Sí? ¿Por qué no entran jamás en el lugar santo? Muchos dicen, no, yo porque sí que lo amo, que sé yo, que se cuando nunca pisan el lugar santo. Jamás, no digo el Santísimo está allá lejos. ¿Y por qué nunca entran en el lugar santo para ser intermediarios de sus hermanos, cargarlos a la presencia del Padre, que es una de las funciones del sacerdote? La situación de los creyentes hoy no es mantener las funciones separadas como en la era de Pesach, ¿no es cierto? Porque acá se estaba pintando el cuadro con los modelos para que fueran bien claros, ¿no es cierto? Era un cuadro para que lo viéramos. Es como mantener una imagen del cuerpo humano con sus órganos, ¿no es cierto? Ponerla, colgarla en la pared. Es necesario verlo por separado, sí, para aprender su funcionamiento, pero funcionan juntos en armonía. Después no podemos decir, no, a mí no me importa lo que le pase al pulmón, yo tengo acá el estómago, no me interesa, ¿no es cierto? Necesitamos ver esas cosas que funcionan todas juntas, y acá también es un cuerpo de la misma manera, ¿sí? Si queremos un cuerpo vivo y saludable, tenemos que verlo como todas las piezas funcionando juntas. La función de los creyentes hoy es asumir en sí mismo esas funciones sacerdotales, una por una, ¿no es cierto? Hoy ya no tenemos esa clasificación, ya todos somos primogénitos, entonces todos podemos volver a acceder a este sacerdocio, no este sacerdocio levita, no se volverá a levantar el sacerdocio levita, ni el sadoquita, ni el arónico, sino que el que se va a levantar es el sacerdocio de Melquisedec, según la orden de Melquisedec. En ese sacerdocio todos tenemos acceso a llegar al punto más alto de ese sacerdocio debajo de nuestro cabeza, ¿no es cierto?, que es nuestro sumo sacerdote, Yahshua HaMashiach. Pero no solo somos llamados a eso, sino que es una obligación, ¿no es cierto?, porque ¿para qué fuimos restaurados? Sino para ser restaurados de verdad. Si somos restaurados para seguir tirados como estábamos, no hay ninguna restauración, hemos enterrado el talento y algo va a suceder, ¿no es cierto? Entonces, no somos llamados únicamente a la salvación. La gente necesita entender esto. La salvación nos ha sido dada para que retomemos la posición del hombre sobre la tierra, ¿no es cierto? Esa es la llave de entrada que Yahshua robó a Hasatán, ¿no es cierto? Es la llave de la muerte, ya no tiene poder sobre los esclavos y esos esclavos son liberados, se les abre la puerta para que salgan de la jaula, no para que se queden adentro de la jaula y sigan haciendo las mismas cosas que antes. De esta manera necesitamos empezar a caminar con Yahshua, empezar a nutrirnos, ¿no es cierto?, para representar a Yahweh en la autoridad de gobierno y ser configurados a su imagen y semejanza.
promesa. La salvación es el primer paso, no da para quedarse dormido en el primer paso porque necesitamos continuar con la santificación. Y la santificación no es la limpieza, maquillaje de la carne. La santificación es justamente someter esa carne al madero porque el viejo hombre está muerto y vestirnos, revestirnos del nuevo hombre, o sea, empezar a vivir en nuestro nuevo hombre en el Ruach. La salvación entonces es el primer paso para que continuemos, ¿sí? Sin la santificación nadie, ninguno de nosotros va a poder alcanzar la glorificación. Esto es algo que la mayoría no lo entienden, pero Ibrín dice, procuren la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá a Yahweh. La santificación es un proceso por el cual todos necesitamos pasar, porque si no, no seremos glorificados. Si no somos glorificados no podemos ver a Yahweh. Nadie que haya sido glorificado, o sea, recibido un cuerpo nuevo, limpio, absoluto, sin ningún contacto, sin ninguna mancha de pecado, puede asistir a la presencia de Yahweh, porque no hay ser humano que lo haya visto, porque no hay ninguno que no tenga pecado, excepto el que bajó y subió. Esto que estamos hablando es alimento sólido, ¿sí? En los panes de la mesa de la presencia no solo nos alimentamos de Yahshua, sino que nos mezclamos con él y con el resto de los hermanos del cuerpo, porque los panes representan a cada una de las tribus, ¿sí? Aun cuando con los más atrasados de todos, ¿no es cierto? Con los que están más lejos, los que se fueron de viaje, necesitamos comprender que aunque el tabernáculo representa ciertamente a Mashiach, de la misma manera nos representa a nosotros como imitadores suyos, como copias, ¿no es cierto? Que estamos haciendo, eso es el crecimiento, pero también representa la vida del cuerpo de la novia, que es la multiplicación y la edificación. No podemos limitar las cosas a una sola de las capas, de los niveles de comprensión que tiene, porque Yahweh quiere la multiplicación, el agrandamiento, no quiere hijos sueltos, él busca edificar su casa, ¿sí? La nueva Jerusalén, sabemos, en el comienzo tenemos una pareja humana, pero en el fin tenemos una ciudad entera, y esa ciudad entera son muchas personas juntas. ¿Cómo lo logrará Yahweh? No lo sé, porque la gente no quiere ni a palo juntarse, no hay forma. Las piedras edifican ciudades, no permanecen sueltas. Las piedras sueltas que están en el campo no sirven para nada, pero todas juntas edifican una casa, y sobre todo la casa de Yahweh es importante de ser edificada. Esto no es un asunto individual, sino corporativo, así que necesitamos avanzar en nuestro camino, nuestro crecimiento, para poder llegar a entrar en el lugar santo, tener acceso a los panes de la presencia, un alimento que es más sólido que el maná, aunque no es un alimento para todos los días tampoco, como podemos ver, ¿sí? Es un alimento que fortalece a los sacerdotes, no al pueblo común que se mantiene en el atrio, ¿sí? O aún afuera, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder ser intercesores suyos y llevarlos al mismo crecimiento que nosotros hemos conseguido. En aquella época el sacerdocio era solamente interceder, ellos cargaban con el pueblo, también vamos a ver que los cargaban de otras formas, ¿no es cierto? Más adelante vamos a hablar del éfod y todas esas cosas, pero no solamente era eso, también era a través de los panes de la presencia. De esa manera también cargaban a todo el pueblo en sí mismo. Por supuesto, lo de ellos era temporal y nada más, ¿no es cierto? Lo nuestro es mucho más extensivo, justamente porque la orden de Melquisedec en ese sentido no tiene los límites que tenían estas otras, ¿sí? Ellos van a, los que vengan después, aquellos a los cuales nosotros estemos ayudando, ¿no es cierto?, avanzan, van a tener que reemplazarnos en nuestro momento, porque es así como funciona un cuerpo vivo. El cuerpo todos los días renueva sus células, renueva la piel, renueva un montón de partes del cuerpo, se van renovando día a día, ¿no es cierto? Y esa renovación es lo que mantiene el cuerpo en funcionamiento y en eficacia. Hola Eliana, bienvenida. Esta mesa tiene varias características. En primer lugar, está delante de Elohim. Si sobre la mesa pondrás los panes de la presencia para que estén siempre ante mí. Dice Shemot 25:30, lo cual quiere decir que Yahweh está siempre delante de esos panes. Él los quiere ahí para que estén en su presencia. ¿Sí? Está puesta delante de Elohim. Esta es la razón por la cual el pan sobre la mesa es llamado pan de la presencia, justamente, ¿no es cierto? Es la mejor de las traducciones. Es decir, la presencia de Elohim mismo. Esto es en hebreo Lehem Hapanim. ¿Sí? Ya hemos estudiado que panim significa cara,
rostro, faz, ¿no es cierto? Esto indica que los sacerdotes disfrutaban a Mashiach como una fiesta delante de Elohim, en su presencia, ¿no es cierto? Y esta fiesta era justamente poder cargar y ser intercesores de todo el pueblo. En contraste, muchos de los que comían el maná no comían en la presencia de Elohim, esa es la verdad. O sea, los sacerdotes el resto de los días comían del maná también. Todos los que estuvieron en el desierto comieron del maná todos los días. Ellos también lo comían, pero ese día ellos también comían el pan de la presencia, ¿sí? El maná no se come en su presencia, la presencia de Yahweh, el pan sí. Podían comer maná en cualquier parte. No había requisito alguno, ¿sí? Ya fuese que estuviera en la presencia de Elohim, no. Por el contrario, la mesa estaba delante de Yahweh y no estaba lejos del arca del testimonio, estaba aisladito nomás. Todos hemos comido del maná del desierto, ¿no es cierto? Es el alimento básico, es la leche espiritual, ¿no es cierto? Que todos los creyentes recibimos al principio, pero cuando crecemos necesitamos comenzar a comer alimento más sólido. Tenemos que decir que vamos a entrar algún día, ¿no es cierto?, a la tierra prometida y no hacer como los israelitas, que es lo que está haciendo toda la comunidad creyente en la actualidad, que se está negando a entrar en la tierra prometida. Cada vez que dice, no puedo, no tengo tiempo, no esto, no lo otro, no lo colocan en primer lugar como dicen sus mandamientos. Todas las demás cosas dicen, cuando termine de hacer las cosas voy, o esto o lo otro, ¿no es cierto? Lo están dejando para un segundo lugar y están diciendo, no quiero entrar en la tierra prometida, literalmente, ¿no es cierto? Los israelitas lo hicieron, tuvieron que dar vueltas 40 años en el desierto y los pobres Yahoshua y Caleb también tuvieron que acompañarlos en todo ese tiempo. Cuando crecemos entonces necesitamos comer comida más sólida. Sí, resulta increíble que el cuerpo no haya crecido nada en estos siglos, prácticamente no ha crecido nada, porque hoy como ayer podemos hacernos ecos de la palabra de Shaul, les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, y ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, dice en Corintiim Aleph. Cuando hemos crecido no podemos pretender seguir tomando la mamadera hasta la vejez. Podremos tal vez tomar leche porque es rica, pero no se toma la mamadera. El cuerpo de Yahshua está lleno de adultos con chupetes y mamaderas que se niegan a abandonar sus cunas porque se sienten cómodos, ¿no es cierto? Siempre me funcionó, esa es la excusa. Pero cuando Yahweh dice, es hora de dejar la cuna, si no nos disponemos a escuchar su voz y obedecerle siguiendo a la nube que nos guía, ¿no es cierto?, en su mover, o sea, al Ruach, vamos a ser sacudidos hasta que nos movamos. Es más, nos van a arrancar la cuna, Recordemos, por ejemplo, que los primeros creyentes, Yahshua mismo les dio la orden de ir hasta los confines del mundo, pero ellos se acomodaron levantando sus reuniones y grupos locales. No es que estuviera mal como empezaron arrancando, pero necesitaban moverse un poco más. Y al punto de que el Padre tuvo que levantar grandes persecuciones para dispersarlos verdaderamente por todo el mundo. ¿Qué haremos nosotros cuando escuchemos su voz? ¿Vamos a responder, heme aquí, envíame a mí? ¿O vamos a decir, siempre me ha funcionado, seguiré en mi cuna? Si elegimos la segunda opción, él quitará la cuna de golpe, como se empuja a los pajaritos fuera del nido para que empiecen a volar. En segundo punto, es que la mesa está dentro del tabernáculo. Como he dicho, este punto es muy importante y lo diferencia sobre todo del tema del maná. Como el Ojel Moed es también el cuerpo, esto significa que la mesa está dentro y entre los santos edificados. O sea, esto no está en el atrio exterior y esto es una cosa que solamente puede llegar a consumirse entre los santos que ya están en condiciones de entrar en el lugar santo. Puede parecer raro expresarlo de esta manera, pero quisiera hacer esta pregunta. ¿Quién es el tabernáculo hoy en día? No estoy preguntando qué es el tabernáculo, más bien pregunto quién es el tabernáculo hoy en día. La respuesta es que los creyentes que han sido edificados de manera verdadera y práctica son el tabernáculo actual de Elohim como su morada, que es la novia. El tabernáculo también representa a Mashiach, sí, también lo representa a Mashiach, pero Mashiach no está en la tierra en este momento porque justamente él vino para traer el modelo del tabernáculo que tiene que ser seguido, cumplir con todos los requisitos del modelo que el Padre había traído, ser el modelo vivo, ¿no es cierto?, para que lo viéramos y entendiéramos que teníamos que seguirlo y ser lo mismo que él, cosa que
la mayoría no acepta, ¿no es cierto?, seguir y después convertirse justamente en el Ruach vivificante. ¿Sí? El primer Adán fue espíritu de muerte, ¿no es cierto?, pero el último Adán fue hecho espíritu Ruach vivificante, y de esa manera entrar en todos los creyentes y habilitarnos para tener ese tabernáculo interior, y al tener ese tabernáculo interior, obedecer, ponernos en la línea del Padre correctamente a través de la santificación y comenzar a constituirnos en el edificio que es el tabernáculo corporativo, la novia, el cuerpo de Mashiach. ¿Se entiende cómo va el tema en crecimiento, multiplicación, crecimiento de la multiplicación? Se va agrandando y lo vamos a seguir viendo porque queda muy claro en la medida en que lo hacemos el recorrido. Dentro de este tabernáculo los santos han sido edificados y se encuentra una mesa, ¿no es cierto? El tabernáculo era un edificio, aun cuando fuera portable. En ese momento era portable, se lo llevaban de un lado al otro. Después, cuando vino el templo, la mesa también estuvo en su interior, no la pasaron al patio después a la mesa, no, la mesa queda en el interior. Esto significa que la mesa está dentro de la casa de Yahweh, y para entrar a la casa de Yahweh hay que ser sacerdote. Y Yahshua dijo: el reino de Elohim está en medio de ustedes. La palabra aquí traducida como en medio de es entos, una palabra griega que literalmente significa dentro de o en, ¿no es cierto? Debe comprenderse como algo que está tanto dentro como en medio. Lo que está dentro está en el medio de una cosa, ¿no es cierto? En el sentido de que habla con el lenguaje de las escrituras, plano físico, plano espiritual. Recordemos que no podemos ponerle límites al plano espiritual, los límites de nuestro plano físico. Dentro de cada creyente, individualmente, en medio de los creyentes, corporativamente. No hay formas de insistir en vivir separados. Los que así hacen siguen en sus cunas y se les va a terminar sacando la mamadera. Por eso están secos, están hambrientos y no crecen. Esa es la realidad. El crecimiento de la persona llega a un punto en el cual necesita la interacción social, necesita cambiarse la ropa, necesita comprar ropa nueva porque ya no le cabe, ¿no es cierto? La ropa le va quedando chica al nene. Entonces no podemos insistir en mantenernos en lugares viejos, porque los lugares viejos se secan, ¿sí? Los niños salen de sus casas para convivir con otros niños. Eso es natural, está bien. No vamos a hablar acerca del sistema educativo de acá, ¿no es cierto? Porque en ese sentido podría compararlo con ir a la escuela, de cualquier manera. Pero si fuera la escuela de la vida de Yahweh realmente, no la de este sistema. Pero de cualquier manera los niños salen y empiezan a interactuar, sí, con el resto de los niños, ¿no es cierto? Nosotros, los que estamos en la vida de congregación durante este tiempo que Abba nos ha dado, podemos testificar que el deleite de Mashiach como mesa para nuestra nutrición no se puede encontrar en ninguna otra parte. Sobre él, que es la mesa, el pueblo, o sea los panes, se santifica para alimento de los sacerdotes. El pueblo es santificado. Después de pasar una semana, los panes eran colocados ahí y era una cosa que salía del horno de donde había sido cocinado, eran llevados, pero una vez que eran sacados el séptimo día, eran cosas santísimas. ¿Sí? Entonces esos panes habían sido santificados. La mesa los santificaba, además de haber estado dentro del tabernáculo, que era completamente santo, y de los otros mobiliarios que también lo rodeaban. Entonces todos estos panes habían quedado completamente santificados. Este deleite solo está en la novia, en la presencia de Yahweh. La novia es este tabernáculo hoy físicamente en la tierra, física y espiritualmente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde está Yahshua? Dentro de cada creyente verdadero. Por sí mismo, sí, pero como se manifiesta en unidad, en Ejad, dentro de la novia, en la congregación. Entonces, fuera de la vida de congregación no podemos disfrutar a Mashiach de esta manera. Efectivamente, los creyentes pueden experimentar el maná en todas partes, lo decimos y lo repetimos, pero el maná no es el pan de la presencia, ¿sí? Si ellos disfrutan a Mashiach como su maná, cuando están haciendo algo mundano, Mashiach los va a suministrar y los va a hacer alejarse de esa actividad. Por lo menos los va a incomodar a ese respecto. Claro que la persona puede resistirse al punto de dejar de escuchar su voz suave, ¿no es cierto? Cauterizando su mente para seguir haciendo lo que sea sin remordimientos, porque ya no escucha, ¿no es cierto? Por lo menos los barre debajo de la alfombra y listo, los saca del medio. Pero esta sigue siendo la experiencia del maná y no es la de la mesa. Sin la experiencia del maná, obviamente no se llega a la mesa,
pero tampoco es seguir la experiencia del maná eternamente. Una vez que conocemos la mesa y que experimentamos el pan de la presencia, no vamos a querer volver atrás, evidentemente, ¿sí? Así que no nos resistamos a su llamado cuando nos dice que es hora de dejar la cuna y la mamadera. Muchas denominaciones se reúnen semana tras semana sin que haya ninguna edificación entre los hermanos. También puede haber reunión sin nada, ¿no es cierto? Ellos no son edificados de una manera práctica, no pueden tener la experiencia de la mesa porque la mesa está localizada dentro del tabernáculo y ellos se reúnen en el atrio. Ellos no tienen la capacitación para entrar en el lugar santo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se quebrantan, porque no aceptan santificarse, porque no aceptan separarse de toda una serie de cosas que Yahweh pide, no aceptan hacer 1.000.000 de cosas que son básicas, que están en las escrituras, que no necesitan andar preguntando a nadie, solamente basta leer las escrituras para tener y pedirle al Ruach que nos ayude. Él ayuda verdaderamente y no entra en el tabernáculo. Si no entra en el tabernáculo no hay mesa, no hay nada de mesa, así que si no tienen el tabernáculo ellos no pueden tener la mesa. Así que quiero recalcar el hecho de que el deleite de la mesa requiere la construcción, la edificación del tabernáculo, que es la congregación. Pues entonces solamente vamos a poder disfrutar de esta mesa. Esto significa que tenemos que ser los creyentes edificados como morada de Elohim de una manera real y práctica, no de palabra. Ay, qué lindo el sermón que escuché la semana que viene, escucho otro y me edifico otro poco. Me edifico nada, porque después durante toda la semana en el medio no practico nada de lo que escuché, no lo pongo en práctica, no me quebranto, no hago nada. Luego, dentro de este edificio va a estar entonces, sí, la mesa del pan de la presencia, cuando ya hemos edificado todo. Nuestra experiencia en la vida de congregación confirma absolutamente esto. En tercer lugar, esta mesa es la provisión de vida diaria también. La mesa representa la provisión del Eterno para el mundo, ¿no es cierto? Por eso no podía estar vacía en ningún momento. La mesa tenía que estar siempre llena con los panes, siempre tenía que haber pan encima, los 12 panes tenían que estar ahí. La mesa del pan de la presencia también tenía que ser la provisión de vida para los sacerdotes, ¿sí? Por medio de esta provisión ellos podían vivir, servir en la morada de Elohim, intercediendo por el pueblo. Necesitaban identificarse con lo que estaban comiendo para poder ser sacerdotes verdaderos. Nuestro vivir, el servicio a Elohim, no tiene que ser realizado en ningún lugar mundano, ni siquiera debería estar restringido a nuestra casa, no sirve. Nuestra casa no es la cosa. Nuestro vivir y servicio tiene que ser en la morada de Elohim. Y esa morada se levanta automáticamente cada vez que 2 o 3 nos reunimos en su nombre. Por esta razón tenemos la provisión diaria del pan de la presencia gracias a esas reuniones. Los panes eran 12, 6 en una fila y 6 en la otra. Como en los hombros del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Que vamos a ver, lleva los 12 nombres, 6 de cada lado. Lleva también los panes de la misma manera señalan a las 12 tribus. El número 12 significa perfección administrativa en el aspecto del gobierno, ¿no es cierto? A través del hombre, por lo cual hay 12 tribus, 12 apóstoles, 12 puertas, 12 fundamentos en la ciudad santa de la Nueva Jerusalén, etcétera. Los 12 panes pueden ser tomados entonces como representando completamente a Israel con sus 12 tribus. Y esto nos da, en conexión con el significado del número 12, justamente a Elohim revelado en Mashiach en asociación con su pueblo, porque Mashiach fue la simiente de David, ¿no es cierto?, conforme a la carne y heredero del trono. Eso es la perfección de gobierno para restaurar todo lo que se había perdido. Él vino a restaurar todo eso, todo lo que Hasatán había robado. Esto será manifestado de acuerdo a las predicciones de los profetas en el milenio, como dice el Mismor 72, por ejemplo. Y también en Vayikra 24 después nos dice la siguiente cosa que es importante: pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Yahweh. El incienso tipifica la dulce fragancia de Mashiach para Elohim. Es la cosa dulce que sube hacia Yahweh. Observemos, por lo tanto, que Israel en sus 12 tribus es siempre tipificado ante Elohim, ¿no? Es cubierto por esa fragancia de Mashiach, ¿no es cierto? Mantenido ahí a través de toda la noche, ¿sí?, de su incredulidad en virtud de lo que Él es y de lo que Él ha hecho, ¿sí?, que es la cierta promesa de la restauración y bendición futura
de Israel y de toda la humanidad, porque es la restauración de todo mal que pese a los elitistas, porque Mashiach redimió los pecados de todo el mundo. Como dice, Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, en Yahanan Aleph, en el capítulo 2. Entonces los panes tenían que ser puestos en orden, dice Vayikra 24, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Yahweh en nombre de los hijos de Israel como pacto de la era. Como de costumbre, si se insiste en malas traducciones, la comprensión puede ser ajustada a los deseos de los que manejan la pluma, ¿no es cierto? Olam, que es la palabra hebrea traducida como perpetuo o eterno, normalmente no significa eso, sino que se refiere a un tiempo desconocido, pero siempre limitado dentro de una de las eras. Esto ya lo estudiamos en el capítulo 9 de la serie de la cebada del trigo y las uvas. Por ejemplo, la mayoría de las leyes referentes a los sacrificios también contienen la expresión estatuto perfecto, Hok Olam se llama. Sin embargo, el hecho de que las leyes sacrificiales sí han sido eliminadas por el sacrificio único y perfecto de Yahshua, acá comprobamos una vez más que Olam no puede significar perpetuidad o eternidad, ¿no es cierto? Porque esa perpetuidad a veces se termina, ¿sí? Sino justamente el tiempo de la era para el cual fueron establecidas. Durante ese tiempo, de acá hasta acá, y el último acá nunca lo sabemos hasta que haya pasado la era, porque los tiempos son del Padre, ¿no es cierto? Hasta ahí son tiempos que, bueno, no tienen fecha determinada. Una vez terminada la era de Pesaj, los sacrificios de animales fueron eliminados para siempre también. Ahí sí, para siempre. Quien sostenga que Yahweh apoya el hecho de que en el milenio habrá sacrificio de animales, porque los judíos insisten en decirlo, no han comprendido bien lo que significa su sacrificio de Mashiach. De manera que es un poco artificioso insistir en que todo regresará a un Israel que no ha crecido, que no acepta Mashiach y que no se ha multiplicado. Por el contrario, lo que sí vemos es la unión de las dos casas con la eliminación de los malos hijos de Yahudá, los que dicen ser yahuditas y no lo son, más bien son sinagoga de Hasatán, ¿no es cierto? Cuando el Padre dice que restaurará la tierra, no habla de un pequeño estado que jamás podría contener a todo el Efraín que anda por el mundo siquiera, ¿sí? Pero eso es lo que los falsos judíos menos quieren, justamente no quieren que Efraín regrese para nada. Él se refiere a la recuperación realmente de toda la creación, mal que le pese a estos malos hijos. Los queatitas tenían la responsabilidad de cocinar el pan de la proposición de Shabbat en Shabbat, dicen las escrituras, así como de transportarlo también, ¿no es cierto?, cuando se trasladaba el tabernáculo. Cada una de las 12 hogazas estaba hecha de 2 hómeres, que es la 10ª parte de un efá, como vimos, ¿no es cierto?, de flor de harina, y según Flavio Josefo, eran ácimas, o sea, sin levadura. Eso es lo que tendría que ser. El Shabbat se quitaban los panes de la mesa del pan y que estaban en el lado norte, ¿no es cierto?, del santo, y se sustituían por otros 12 panes nuevos, frescos. Se colocaban en los 2 montones de los 6 panes, ¿no es cierto?, las 2 capas, y sobre cada montón se ponía incienso puro. La tradición judía dice que el incienso se ponía en vasijas de oro, sino directamente sobre las tortas, ¿no es cierto? Se dice que cuando el Shabbat se retiraba el pan de la proposición, el incienso se quemaba sobre el altar. Debido a que los panes habían estado durante una semana delante de Yahweh, eran algo santísimo, como hemos dicho, y tenían que comerlos los sacerdotes arónicos en un lugar santo. No podían ir a comerlo al atrio, tampoco lo podían llevar a la casa, ¿sí? No, había que comerlo dentro del lugar santo, ¿sí? Justamente alimentarse indica identificación y comunión con la cosa que se come. Este asunto de comer, ¿no es cierto?, la parte del sacrificio es muy importante, lo vamos a ir viendo un poco más adelante cuando empecemos a ver todo lo de los sacerdocios, los sacrificios y todo lo demás, pero es una cuestión muy importante porque habla de la identificación, de la misma manera que también existía una identificación gestual, por así decir, solamente el gesto cuando la persona llevaba el cordero, imponía sus manos y le pasaba todos sus pecados, ¿no es cierto?, de manera tal que el cordero quedaba identificado con los pecados de la persona, ¿no es cierto? Es más o menos lo mismo en el sentido de alimentarse. Esto está muy claramente mostrado por Shaul en la enseñanza concerniente a la mesa del Adón. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mashiach. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Mashiach. Siendo uno solo el pan,
nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel pan. De esa manera se da la identificación, ¿no es cierto? Y de esa manera hoy podemos decir que si nos pusiéramos de acuerdo todos nosotros en comer y partir el pan, cada uno en su lugar, estaríamos de cualquier manera en Ejad, en unidad. En ese momento era lo mismo para los sacerdotes. Por ejemplo, ellos comían en ciertos casos la ofrenda por el pecado, y de este modo se identificaban con ella, justamente. Alimentarse, por lo tanto, de los panes de la preposición es un símbolo del hecho de que Mashiach, como sacerdote, siempre se identifica con su pueblo ante Elohim, y los sacerdotes debemos hacer lo mismo. Este solo debía ser comido, ¿no es cierto? Tiene que destacarse en el lugar santo, insistimos, porque esa es la cuestión. De esta manera el sacerdote cargaba en su interior al pueblo, por decirlo de una forma. El sacerdote también representa a Mashiach, que se mezcla con su pueblo y lo introduce de esta manera en el lugar santísimo, porque nosotros también somos representantes de Mashiach. Yahweh enviará desde Sion tu poderoso cetro, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu batalla, en santidad majestuosa desde el vientre, desde la aurora. Tú eres el rocío de la juventud. Yahweh ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, dice el Mismor 110. Las escrituras solo registran una ocasión en la que se comieran los panes ya reemplazados, personas que no fuesen del linaje de Aarón. Cuando David huía de Saúl, pidió al sumo sacerdote Ahimelech pan para él y sus hombres. Como Ahimelech no tenía pan común, le dio a David panes de la proposición de la presencia que habían sido reemplazados. Algunos aseguran que el sumo sacerdote creía que David estaba en una misión del rey, que hizo esto solo después de que David le aseguró que tanto él como sus hombres estaban ceremonialmente limpios. Pero si así fuera, David había cometido una transgresión muy grave, pero Yahweh jamás la menciona. En ningún momento Yahweh dijo absolutamente nada acerca de esto. Al contrario, Yahshua HaMashiach se refirió a este incidente cuando los fariseos se quejaron de que los discípulos habían arrancado unas espigas en Shabbat, avalando la idea de que David no cometió transgresión. Entonces, ¿cómo podría haber sido así, dado que David no era levita ni mucho menos sacerdote? Porque David era sacerdote de la orden de Melquisedec, justamente, ¿sí? Como ya vamos a estudiar en su momento. Por supuesto, los rabinos farisaicos se niegan a admitir este hecho flagrante, pero lo disimulan de cualquier manera, porque no pueden ensuciar al rey, ¿no es cierto? Porque si ellos lo admitieran, hay una orden que tiene mayor autoridad que la de ellos. Y esa es la realidad que Yahweh ha establecido. No estableció los sacerdocios humanos para siempre, sino para la era. Y en esta orden, Yahshua HaMashiach es nuestro covengador. Estos panes representan entonces a las 12 tribus, que es el pueblo en su totalidad, como ya dijimos. Y los sacerdotes tenían que comerlo cada Shabbat, que representa el reposo de Yahweh. Justamente había que comerlo en el día en que Yahweh nos estaba proporcionando el alimento. El resto de los días la gente tenía el maná, que también era proporcionado por Yahweh, ciertamente, pero la gente tenía que ir a buscarlo. La gente de cualquier manera trabajaba para ir a buscarlo. Claro, ese no era el trabajo del mundo, ¿tá? Y esa es la diferencia que existe con las cosas. Yahweh les daba, como después les dio la lluvia temprana, la lluvia tardía, y les dio toda la prosperidad en las plantas que ellos tenían en la tierra que Yahweh mismo les entregó. En el desierto Él les proporcionaba el alimento, pero como uno de los castigos dados a Adán fue justamente que debía trabajar para conseguir su alimento, el pueblo mismo tenía que ir a recogerlo. Sin embargo, el hombre no daba el crecimiento, ni hacía caer el maná, ni nada por el estilo. Esa es la diferencia con el trabajo que obtenemos, ¿no es cierto?, dentro de este sistema. Hola Noemicha, hola Alejandro, bienvenidos. Entonces, aquí podemos ver como en todo el plan de Yahweh, justamente el crecimiento y la multiplicación. Esta reunión semanal, ¿no es cierto?, del pueblo, justamente cuando se reunían a leer las escrituras, ¿no es cierto?, y se reunieron siempre en Shabbat, representa la unión del sacerdote y el pueblo, que lo califica para ser su intercesor, justamente. Es la unión de el
el cielo con la tierra. ¿Sí? Estamos hablando de sacerdotes y no del sumo sacerdote. El Cohen Gadol es nuestro Mashiach, ¿sí? Él es quien está hoy intercediendo por todos los Kadoshim, mientras sus hijos, en la medida que crecen y permiten ser santificados, están siendo preparados para hacer su imagen viva y hacer exactamente lo mismo, porque esa es la orden que él da, es decir, para ser sacerdotes que ministran a los que aún están en el atrio. De manera que aquí podemos ver como en todo el plan, ¿no es cierto?, este crecimiento y esta multiplicación que están maravillosos. Mashiach es el tabernáculo inicial que se dispensa dentro de cada creyente individualmente para manifestarse en el cuerpo, la novia. No se manifiesta en una persona por separado, se manifiesta en la novia. La gloria que puede manifestarse dentro de una persona no es nada en comparación de la gloria del cuerpo. Y esa es la gloria que puede enfrentar a los demonios y potestades. Cada persona por separado no tiene el mismo poder, ¿no es cierto? Entonces, todos hemos sido apartados para el servicio y respondimos al llamado. Estamos siendo conformados a su imagen y semejanza para ser sacerdotes de la misma orden. Trabajemos para eso entonces, ¿sí? Mashiach como sumo sacerdote es el crecimiento y nosotros como sacerdotes somos la multiplicación. La mesa estaba hecha de madera de acacia, ¿no es cierto? También la mesa estaba igual que el arca, ¿sí? Esto denota también, nuevamente, exactamente lo mismo. La humanidad de Mashiach es el elemento básico que constituye nuestro deleite y el soporte de nuestra alimentación, de nuestra nutrición, es la mesa de nuestro banquete, ¿sí? Es significativo que tanto el arca, el testimonio, como la mesa estaban hechas justamente del mismo material, madera de acacia. Eso representa la humanidad de Mashiach. Y también estaba cubierta de oro. Todo lo que estaba en el lugar santo era de oro. El hecho de que estuviera cubierta indica ahora sí la expresión de Elohim, la divinidad de Mashiach, igual que con el arca, de la misma manera. Por dentro está la humanidad de Mashiach, que es el elemento básico que nos llega como nuestro nuevo hombre. A nosotros nos llega de esa forma. Por fuera está su divinidad como expresión de Elohim. Si disfrutamos a Mashiach, expresaremos a Elohim. Pero si no lo disfrutamos, no expresamos nada más que nuestro viejo hombre, que ya sabemos a quién obedece. Esto significa que cuando disfrutamos a Yeshua como la provisión para servir a Elohim, el resultado es oro. Nosotros lo que estamos haciendo son sus obras de oro que Él preparó para que nosotros anduviéramos en ellas, no para que hiciéramos, para que anduviéramos en ellas. Es bastante diferente la expresión que utiliza las Escrituras que lo que el hombre quiere siempre implicar con esa frase. No preparó obras para que las cumpliéramos, para que hiciéramos obras, no. Él preparó obras para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son esas obras? Los frutos de Mashiach. Entonces esto es realmente muy significativo y confío en que el Ruach nos va a revelar muchas más cosas acerca de esto y nos va a tocar realmente en el interior para hacernos comprender la importancia de todas estas cosas. Además también tenía una cornisa de oro alrededor, ¿no es cierto? Como lo tenía el arca. Esto denota la gloria también expresada por la divinidad de Mashiach. Llega a ser el poder que santifica el alimento que va a ser consumido, ¿no es cierto? Como dijimos, después de 7 días era cosa santísima esos panes. Entonces, esto lo vimos antes relacionado con la cornisa de oro que estaba encima del arca, ¿verdad? Ahora, tanto el arca como la mesa, el significado de la corona de oro es el mismo. Es la gloria manifestada, la gloria expresada y es lo que santifica. Eso está expresando que eso santifica justamente a quien se acerca. También tenemos el tema del tamaño. El tema es en las medidas originales tenía 2 codos de longitud y 1 codo de anchura, según el Pasuk 23, ¿no es cierto? El deleite que tenemos de Mashiach es perfecto. Acá sí es perfecto porque acá están las dos partes mezcladas. Acá no tenemos medidas como teníamos en el arca, ¿sí? Acá tenemos que nutrirnos de los panes de forma completa a través del cuerpo, a través de comer los panes que ya han sido santificados, es comer esa mezcla, esa nutrición mezclada del pueblo, del cuerpo con Mashiach, ¿sí? Este deleite nos constituye un testimonio que podemos llevar al interior del lugar santísimo, luego a la presencia de Yahweh. También tenía 1,5 codos de altura, igual que el arca, ¿sí? Acá el nivel es el mismo que el del arca, eso quiere decir, están a la misma altura. Mashiach nos nutre como servidores, sacerdotes, y esto nos coloca al mismo
mismo nivel del testimonio de Elohim, nos está nivelando correctamente. Si el deleite que tenemos en Mashiach no concuerda con el testimonio, entonces el deleite no ha sido perfecto. En la actualidad, los creyentes leen las escrituras y las estudian, pero leer las escrituras no es comer el pan de la mesa. Yahshua es la palabra, ciertamente, pero el pan que ha sido colocado sobre la mesa, la presencia, no es la palabra, es Yahshua mezclado con el cuerpo, la palabra mezclada con el cuerpo, ¿sí? Es diferente, aquí hay una mezcla y esto es el cuerpo en la totalidad. De manera que comer este pan implica alimentarnos unos a otros de las experiencias de Mashiach en nuestras reuniones de la novia. Por eso vamos a nuestra casa, comemos, ¿no es cierto?, el maná que durante toda la semana verdaderamente nos alimentamos de él y luego lo compartimos, ¿no es cierto? Inclusive lo compartimos día a día, no es necesario esperar al fin de semana mientras estamos en estas cosas. En esta alimentación no nos nutrimos puramente de la palabra de Yahshua, sino que nos nutrimos del Yahshua con el cual se han alimentado los demás también. Ese es el intercambio vivo de la alimentación que tiene el cuerpo. Tenemos que recordar que esto sucedió durante los casi 40 años que los israelitas estuvieron vagando por el desierto, de manera que en su alimento diario los sacerdotes también comían maná, recordémoslo, pero en la mesa se depositaban los panes de trigo, profetizando acerca del momento, que hoy ya es, en el cual Mashiach se derramaría como ruach sobre todos los creyentes. Por eso, después de estar 6 días en la mesa, en el séptimo los panes serán reemplazados por nuevos, ¿sí? Y estos panes serán alimento para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque después de 6 días, en el séptimo, ya habían quedado purificados. El séptimo día es el trabajo del Padre, es el trabajo del último día, por eso habían quedado santificados. Y ahora entraban en el reposo del Yom Shevihi, ¿no es cierto?, el séptimo día. Hoy nosotros intercambiamos entre hermanos este mismo deleite cuando compartimos unos con otros el Yahshua Maná, digamos, que hemos estado recibiendo individualmente. Todo lo que procesamos durante la semana lo llevamos a las reuniones y lo compartimos con los demás en el momento en que eso sea realizado. Esto coloca la mesa de los panes a la misma altura del arca, entonces, ¿sí? Tiene también, como hemos dicho, 4 anillos de oro, ¿no es cierto? Que los pasuquín 26 y 27 dicen, entonces le harás 4 anillos de oro, en los cuales pondrás en las 4 esquinas, corresponden a sus 4 patas. Sus anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Según estos pasuquín, entonces había 4 anillos, ¿sí? A las 4 patas. Y además los anillos tenían que estar debajo de la moldura, o sea, debajo de la gloria, para ser llevados. En hebreo esta palabra traducida también denota que estaban al lado, ¿no es cierto? Los hijos de Israel eran peregrinos en el desierto, y nosotros hoy también somos peregrinos en el mundo, como dice Ibrín. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Nosotros somos iguales. Como ya vimos en el tabernáculo, vemos no solamente a Mashiach, sino al Mashiach expandido, ¿no es cierto?, en su crecimiento a través de sus hijos y la edificación de la novia. Como hijos de Yahshua y sacerdotes, estamos encargados de cargar el arca, ¿no es cierto?, y también la mesa de los panes. Estamos encargados de levantarlo para llevarlo, llevando su presencia a donde Él nos indique en el momento en que Él decida. Sus hijos son las barras de madera de acacia recubiertas de oro. Nosotros somos esas barras, y los que viven en su nuevo hombre, obviamente, no los que andan paseando en el atrio. Y entonces el tabernáculo y todos los utensilios que habían sido hechos para ellos en este carácter, los acompañaban en todos sus viajes, verdaderamente podían ser llevados. Mashiach está siempre con su pueblo, no como Él prometió: Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estas cosas representan al Ruach de Mashiach, estos anillos, como el factor y el poder que unen, ¿no es cierto?, que enlazan, como ya lo hemos visto con lo otro, con el arca. Justamente son el factor de enlace entre el cielo y la tierra, porque el arca, que representa completamente el testimonio de Yahweh, que es Mashiach, ¿no es cierto?, es cargada por los seres humanos, que nosotros somos esas varas de madera de acacia recubiertos de oro que cargamos a
Mashiach, como ya lo estudiamos. De la misma manera sucede con la mesa y con el resto de las cosas del tabernáculo. Eran cargadas exactamente de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, estos anillos en sí no representan a la divinidad de Mashiach, sino al Ruach de Mashiach. En este sentido es completamente divino también, eran de oro puro, ¿no es cierto? Y es el factor y el poder que unen, que unifican las dos partes, que permiten que una parte cargue a la otra, justamente, ¿sí? Entonces, en tipología, un anillo de oro representa al Ruach, como sabemos. Cuando Rivka se comprometió con Isaac, recibió anillos de oro, representando al Ruach mencionado en Efesín, entre otros lugares, ¿no es cierto? También cuando el hijo pródigo regresó a la casa, el padre no solo le dio un vestido que representa a Mashiach como la justicia que lo cubre, sino también un anillo de oro que representa el don inicial, el Ruach que sella, justamente. El Ruach representado por el anillo de oro es un lazo que une y es un lazo que sostiene, que ayuda a mantener esa unidad. Entonces esta unidad es justamente el Ruach, ¿sí? Los 4 anillos ya dijimos que estaban puestos en las patas para transportarlas, como lo mismo que estaba en el arca, estaban puestos, eran 4, ¿no es cierto? Y que deben llevarse entre 2 personas. Sin los anillos no puede ser llevada. Esta mesa no es estática, como todas las cosas de Yahweh, no son estáticas, es una mesa que se mueve y que nos sigue constantemente. Ya vamos a entender después más adelante por qué Él permitió justamente ese templo estático de piedra fuera levantado. Conforme a Corintios al F10, los hijos de Israel bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Igual que Mashiach seguía a los hijos de Israel como una roca espiritual, Él nos sigue como la mesa para nuestro festín corporativo. Él es todas las partes del tabernáculo, ¿no es cierto? El arca del testimonio podía ser transportada lo mismo que la mesa, exactamente así. Todo es móvil, ¿sí? Tenemos que entender esto y estar dispuestos a ser llevados a donde sea por el Ruach. Somos peregrinos y además tenemos que obedecer, estamos en obediencia, si no, no somos sacerdotes, así de simple. El sacerdote no es el que manda, el sacerdote es el que ministra, y para ministrar debe obedecer, ¿sí? Entonces, si queremos ser sacerdotes rebeldes, viviendo en este mundo, continuando a hacer todas las mismas cosas que hacíamos antes de haber sido salvos, pueden decir y gritar a los 4 vientos que son sacerdotes que Yahweh no los reconoce en lo más mínimo. Entonces, hay que comportarse como tales, hay que vivir como tales para poder afirmar que somos sacerdotes. Entonces, aún somos peregrinos en esta tierra. Necesitamos obedecer a esos movimientos, verdaderamente. Hasta que el templo termine de ser levantado. ¿Cuándo va a ser eso? La nueva Jerusalén solo descenderá de lo alto al final del milenio. Así que hay trabajo por hacer. Las varas de madera de acacia son exactamente lo mismo que las varas del arca, ¿no es cierto? Nos representan a nosotros en el sentido de que somos los que cargamos al arca y justamente necesitamos estar recubiertos de oro. Si no tenemos ese oro, que no es una cobertura que Yahshua nos da, la cobertura que Yahshua nos da es la justicia, ¿tá? La justicia son los vestidos limpios, pero eso no es el oro se produce y se refina. Entonces es una sustancia diferente que es mucho más duradera y que está en nuestro interior. Realmente es un trabajo de mezclarnos nosotros con Él. Si no nos mezclamos con Él y no manifestamos a Yahshua en nuestro interior cada vez más en la medida en que crecemos, no tenemos a Yahshua verdaderamente. Podemos decir que lo amamos, podemos tenerlo guardado en la mesita de luz, pero realmente no lo tenemos en nuestro interior. Si está en nuestro interior, Él se mezcla con nosotros, de manera que el mundo no puede dejar de notar esa mezcla. Como ya dijimos, aunque cada levita cargaba una parte de los Gelmodei y cada tribu levita se ocupaba, ¿no es cierto?, de determinadas cosas, porque todo estaba bien organizado, estas cosas eran cargadas no por un levita únicamente, porque los utensilios podían, pero el resto de las cosas, el arca era pesada, la mesa también, todas las cosas eran pesadas, eran cargados por varios levitas, por lo menos 4, ¿no es cierto?, ya que tenemos las barras de esta manera como que incluyen 4 puntas, 4 extremos, ¿no es cierto?, por
eso había 4 argollas. Esto nos muestra que aunque cada uno realiza su parte de manera individual, para avanzar es necesario el cuerpo unido en Ejad y siguiendo el mismo camino, siguiendo a la nube, siguiendo al Ruach, no siguiendo cada uno el camino que se le ocurra, ¿no es cierto? Entonces, este oro está siendo colocado sobre nosotros, sobre nuestra nueva humanidad de Acacia, sobre nuestro nuevo hombre, justamente. No puede ser colocado sobre el viejo hombre. Hay muchos que insisten en seguir trabajando con su vieja carne y dicen, pero ¿qué hay de malo en ella? Yo la quiero tanto, no quiero perderla. Pero esa carne ya está muerta y no solo eso, está corrupta, está hasta la médula está corrupta y no lo han visto. Ese es el problema, porque esas personas normalmente no permiten ser expuestas. Cada vez que sucede alguna cosa que Abba permite algo para que su carne sea expuesta y ellos se vean en toda la fealdad de lo que tienen en su interior, huyen corriendo apavorados y gritando que están siendo atacados o algo por el estilo, y no permiten entonces verse a sí mismos. De esa manera no se aborrecen y se insisten en seguir andando, seguir manejándose con esa carne podrida. Entonces, todas estas cosas son muy importantes, como podemos ver, para nuestro crecimiento personal y sobre todo para la edificación corporativa. Tenemos que tener en cuenta que tiene los dos aspectos. También se habla en el Pasú 29 de harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con qué se libará de oro fino los harás. ¿Sí? Los platos tenían como finalidad exhibir el pan, era donde estaba apoyados, ¿no es cierto? Se usaban para eso. Los utensilios eran el resto que está mencionado, las cucharas, las cubiertas, los tazones, ¿sí? Son para manejar el incienso. El incienso que representa la resurrección de Masías acá era vertido dentro de los tazones y colocado sobre el pan de la presencia. No era colocado suelto sobre los panes, ¿no es cierto? O sea que estos panes debían ser comidos. Eso habría intoxicado a la mitad de los sacerdotes. Entonces estaba colocado dentro de tazones hechos de oro puro. Luego se pasaba y se quemaba sobre el altar, ¿sí? Justamente para eso son mencionados los tazones aquí además, ¿no? De esta forma nuestro Mashiach resucitado intercede por nosotros. Eso es lo que simbolizaba en esa colocación del pan, del incienso sobre el pan. Por supuesto es una representación simbólica de algo que sí sucede y que puede estar mezclado en el ámbito espiritual. Nosotros necesitamos este cuadro un tanto estático, porque no podemos mezclar eso y después decirle a los sacerdotes que se coman ese pan. No se puede, ¿no es cierto?, en nuestro mundo físico. Todos los utensilios estaban hechos de oro, todo lo que estaba dentro del santuario en sí, dentro del lugar santo y el santísimo, está hecho de oro, porque todo es de Yahweh, todo proviene de Yahweh, ¿sí? Entonces el incienso representa la resurrección de Mashiach, era para ser colocado encima de estos panes, encima de esta mesa. Si examinamos nuestra experiencia como creyentes, vamos a darnos cuenta que esta interpretación de los detalles que está relacionado con la mesa es muy válida. Como el arca, que la ley está dentro de él y los querubines están sobre él, sobre Mashiach, ¿no es cierto? O sea que los querubines siempre acompañan la gloria de Yahweh al árbol de la vida, ¿no es cierto? Como la mesa, el pan de la presencia es exhibido sobre él también. Él es la mesa, él es el arca. Si permanecemos en el tabernáculo sirviendo a Elohim, vamos a disfrutar a Mashiach como esta porción en todas estas cosas. Vamos a estar siempre cargados con él, siendo santificados por él, ¿no es cierto? Y capaces de entrar en la presencia de Yahweh delante de su trono santísimo. Cuanto más tiempo pasamos dentro del tabernáculo, más somos santificados, porque el oro, que es su gloria, nos santifica. Esta, como dijimos, era una ofrenda santísima presentada a Yahweh. Pertenecerán a Aarón y a sus hijos, quienes las comerán en el precinto sagrado, porque son de él como cosas santísimas, de las ofrendas encendidas de Yahweh, dice Vayikra 24. Algunos dicen que esto era un sacrificio y otros dicen que es un holocausto. No se trata de ninguna de las dos cosas. Para que haya un sacrificio se necesita un animal vivo, ¿sí?, para derramar sangre. Evidentemente no es el caso. En el holocausto la ofrenda es quemada totalmente, por eso también se la llama ofrenda quemada, ¿no es cierto? Tampoco es el caso, como podemos ver. Es necesario que aprendamos a expresarnos con propiedad y sin confusiones para tener una
comprensión más cabal acerca de la diferencia de los sacrificios que ya vamos a estudiar, porque son todas cosas importantes. Ya estamos viendo la cantidad de símbolos que nos perdemos por manejarnos ignorantemente, superficialmente con las cosas. Todas estas cosas no las sabíamos y el Ruach en su misericordia nos las revela. Entonces esta es una ofrenda al Padre como ofrenda encendida, dice. En verdad no había fuego, ¿sí? Salvo el del incienso, que tampoco era encendido en ese momento, iba a ser encendido después. Estaba simbólicamente colocado. Justamente el incienso sobre los panes simbolizaba que esa ofrenda era encendida, ¿sí? Según Vallicra, el pan de la presencia era una ofrenda santísima, entonces, que se ofrecía a Yahweh, que él entregaba a los sacerdotes, él les daba a los sacerdotes, y vamos a ver en el resto de los sacrificios, le daba las partes más santas, ¿sí? Representa el excedente de la experiencia de los creyentes, el deleite de Mashiach que ofrecen a Elohim para su satisfacción. Eso es lo que representan los panes de la presencia, ¿sí? Era la comida que el pueblo ofrecía a Elohim, justamente, pero esa comida simbolizaba esa mezcla de Yahshua con el pueblo. No obstante, Elohim ordenaba que esos panes se reservaran, a pesar de ser cosas santísimas, y que se fueran comidos por los sacerdotes para ellos mismos, ir santificándose en su interior. Esa es la identificación, como dijimos. La importancia de este asunto es que los creyentes deben experimentar a Mashiach y disfrutarlo diariamente. Ellos deben traer al Mashiach que han experimentado y disfrutado. Este es el funcionamiento del cuerpo común, todo que una vez más repetimos, no es para ser una cosa eternamente estática, sino una cosa que tiene un crecimiento continuo, en la cual los que están en el atrio van a crecer para estar dentro van a crecer para ir entrando dentro del tabernáculo mismo, ¿no es cierto?, dentro del lugar santo y del lugar santísimo, y reemplazarán a los otros en su momento. Esa es la idea verdaderamente, es una cosa de fluir como todas las cosas del Ruach, ¿sí? Entonces esa es la importancia, que los de afuera traigan sus experiencias y que los sacerdotes las procesen y las entreguen en nombre de ellos mientras van siendo preparados para hacer ellos exactamente lo mismo cuando hayan crecido, ¿sí? Supongamos que en cambio nadie tiene esta experiencia y que nadie hace estas ofrendas a Elohim. ¿Qué es lo que sucede mayormente en la actualidad? Él no tendría comida y no estaría satisfecho, no podría tener satisfacción. De la misma manera, los sacerdotes no tendrían también esa satisfacción, no podrían comer, no podía ser reservado nada para los sacerdotes, ¿sí? Si en la congregación de nuestra localidad nadie experimenta ni disfruta a Mashiach en este grado, no habrá nada de Mashiach para ofrecer a Elohim. ¿Qué le vamos a ofrecer si no comemos nada normalmente? Si estamos tan ocupados con las cosas del mundo, ¿qué le vamos a ofrecer? Ah, no, porque tuve que pagar las cuentas, tuve que hacer el tratamiento médico, tuve que hacer aquella cosa, estuve tan ocupado toda esta semana, pero mira, la semana que viene te prometo. En fin, como resultado no hay pan de la presencia. Justamente los servidores no van a tener la provisión semanal. De esta manera la congregación se debilita y con el tiempo muchos mueren. Hoy nosotros somos tanto los creyentes como los servidores, ¿sí? Hoy no tenemos esta distinción que va a durar para toda la vida, que solamente hay una casta que va a poder mantenerse. No, todos hemos estado en el atrio y todos necesitamos avanzar hacia el lugar santísimo. Es hora de que el pueblo se saque de la cabeza de que otros van a servirlos toda la vida, porque esa es la posición que tiene la mayoría en su comodidad allá afuera. Pretenden que sean otros los que carguen con el trabajo, por así decir, y eso les impide, tontamente les impide disfrutar plenamente de Yahweh, disfrutar plenamente de Mashiach, y no son partes entonces de la edificación. Estar afuera no están edificando, lamentablemente. Entonces, por esta razón animamos a todos los santos a que experimenten y disfruten a Mashiach diariamente. Entonces van a tener una porción de Mashiach que han experimentado para poder traerla, ¿no es cierto?, llevarla a las reuniones, compartirla con los otros hermanos. Cuando digo las reuniones, no es necesariamente solo la del Shabbat, sino todas, ¿no es cierto? Podemos estar compartiendo justamente ese Mashiach que día a día vamos incorporando, que vamos disfrutando, que vamos comiendo y bebiendo, como ya hemos estudiado. En realidad esta ofrenda es la comida de Elohim. Esto es lo que lo satisface, eso es lo que lo nutre, por así decir, lo llena verdaderamente, le trae gran satisfacción. Es cuando sus hijos aceptan mezclarse verdaderamente con su amado Yahshua HaMashiach, ¿sí? Entonces Elohim
Elohim siempre reservará esta porción para los sacerdotes que lo sirven. Siempre tendremos esa porción por la gracia de Yahweh. Entonces, estos sacerdotes exhibirán esta porción en la presencia de Elohim, participarán con ella como su provisión de vida para siempre. Bueno, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes, preguntas, comentarios. Wow. A ver, dice Mili, qué completo es este estudio, Dani, como para que cada uno de nosotros ya comimos del maná y nos quedamos solo con esto, pudiendo formar parte de los panes de la mesa. Es hora de empezar a avanzar. Para todo hay un tiempo, estuvimos comiendo el maná, ahora vamos a avanzar y vamos a seguir adelante, ¿sí? Y así ya no quedarnos en el acto exterior. Gloria al Padre, así es, sino estar más cerca del lugar santísimo. Que cada congregación en todas las naciones que portan su nombre quitaran esta división para ser parte del tabernáculo. El cuerpo trabajara más en Ejad, siendo realmente uno con Mashiach y Yeshua. Ciertamente, cuanto más tenemos de Mashiach, más Ejad tenemos, menos divisiones hay. ¿Dónde está Mashiach? No hay divisiones ni contiendas. Que se entienda bien claro esto. Mashiach es Ejad. Mashiach es toda la parte correcta, buena, vamos a llamarlo, para entender la separación con todo lo malo que puede provenir de Hasatán. De manera que donde vemos divisiones, contiendas, peleas y todo lo demás, evidentemente, por mucho que me digan, que me aseguren que está Yahshua, no lo están manejando muy correctamente, que digamos. Cuanto más nos llenamos de Mashiach, menos nos peleamos, menos nos dividimos, más nos unificamos, porque verdaderamente Él es todo en todos. Dice Gaby, se nota que Yahweh está verdaderamente en cada detalle, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Yo también era de esas personas que creen que todo señala a Mashiach, y es verdad, sí, es verdad también. Pero Yahweh no solamente pone a su Hijo, sino a su Hijo junto con nosotros, mezclándose o dentro nuestro, como el pan o cubriéndonos como el oro en las barras de madera. Gloria a Yah por este estudio, gloria a Él verdaderamente, porque es un estudio riquísimo, ¿no es cierto? Es un estudio hermoso. Hola Marta. A ver, perdón, Carla dice, lo de David no me quedó claro. Sí me quedó que lo que dijiste de los discípulos fueron a buscar las espinas, pero en sí no lo entendí. Bueno, son dos situaciones que necesitas estudiar, probablemente por eso no te estén llegando en este momento, porque son dos cosas que no sé si ya las has leído correctamente. Pero David comió los panes de la proposición cuando estaba siendo perseguido, y eso solamente corresponde a los sacerdotes. Entonces, ¿cómo David pudo haber hecho eso y Mashiach lo apoya justamente cuando el caso de los discípulos que no fueron a buscar espigas, ¿sí? Ellos pasaban por un campo y tomaron espigas y comieron. Esa fue la cosa, no hubo un trabajo en sí, sino que hubo una comida así, agarraron algo y lo comieron, simplemente como sacar una fruta de un árbol, ¿no es cierto? En el mismo sentido, y los estaban acusando de hacer algo ilícito. Entonces se les puso el caso de David, y David pudo hacer esas cosas, no ser culpado, justamente porque era de la orden de Melquisedec, ¿sí? Todo eso no ha sido desarrollado todo completamente, por eso tal vez todavía no lo entiendas del todo. Ay, Aníbal, ya cerramos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Gracias a todos entonces por su presencia. Dice Eduardo, excelente estudio para meditar en nuestro vivir diario, para poner en práctica, Eduardo, más que meditar, poner en práctica. Poner en práctica hace las cosas crecer de verdad. Meditarlas no alcanza para mucho, no da mucho fruto. Dice Curi, David pertenecía a otro orden. David en sí no era sacerdote, él era rey, ¿no es cierto? Oficialmente. Por eso Yahshua hace la referencia, y por eso los fariseos no dijeron nada, porque no les convenía, sino sería admitir que había una orden superior a las de ellas, si David hubiera podido transgredir. Sin embargo, ellos mismos no explican
el pequeño detalle que sí contradice, ¿no es cierto? Porque si no hubiera sido de una orden superior, simple y sencillamente David habría cometido una grave transgresión que Yahweh nunca, nunca le echa en cara, ¿no es cierto? Entonces ahora sí me despido de todos. Shalom, hermanos, bendiciones, Abba siga bendiciéndonos a todos y cubriéndonos, abriéndonos los ojos a todas las riquezas de sus escrituras. Shalom a todos, hermanos.